Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a estar tratando de aprender algo de lo que el Señor quiere enseñarnos ahí en ese pasaje. La semana pasada vimos un mensaje titulado La Iglesia Auténtica. Así que, pues para no romperme la cabeza y para no pensar mucho, pues simplemente cambié la palabra iglesia y ahora le puse el siervo auténtico. Así que la semana pasada vimos qué características tiene una iglesia auténtica, una iglesia real, una iglesia verdadera, una iglesia legítima. Y el día de hoy vamos a ver en este pasaje, primero a los Tesalonicenses 2, 1 al 12, el siervo auténtico. ¿Cuáles son las características de un siervo verdadero de Cristo? ¿Cuáles son las características de un siervo real de Cristo? Así que vamos a dar lectura a primero a los Tesalonicenses 2, 1 al 12, y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. No, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno, del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que obre en medio de nosotros y que tu palabra produzca cambios en nuestras vidas, que produzca y transforme nuestros corazones, Padre. Que podamos ser conformados más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que fue el siervo perfecto. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla a cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues, ¿por qué escribe Pablo estas palabras? Pues como a lo largo de la historia, cuando el Evangelio es predicado, mayormente vamos a encontrar oposición. Oposición del enemigo, oposición de personas que son usadas por el enemigo para tratar de desacreditar el mensajero, y desacreditando al mensajero se va a desacreditar el mensaje. Entonces seguramente, probablemente, había personas atacando
y tratando de desacreditar el ministerio del apóstol Pablo y de Timoteo, de Silvano. Y entonces Pablo empieza a escribir para defenderse, para defender el ministerio que él había realizado entre los tesalonicenses cuando estuvo en Tesalónica predicando el evangelio. Así que Pablo comienza escribiendo: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Dice Pablo: nosotros fuimos a ustedes y los visitamos, pero nuestra visita no fue algo inútil, no fue algo vacío. No llegamos con nuestras manos vacías. Y no quiso decir Pablo que les llevó un montón de regalos a los filipenses. No, sino que llevaba las manos llenas. ¿Pero de qué? Del mensaje de vida. Llevaba el evangelio de la salvación. Eso era lo que le llevó el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el versículo 2: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo venía de Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Fue maltratado, fue tratado mal. Así que Pablo salió de Filipos huyendo de ahí, de Filipos. Querían hacerle daño. Y así fue como llegó a Tesalónica. ¿Llegó para qué? Interesante es el apóstol Pablo. Siempre que leo la historia o la vida del apóstol Pablo es algo impresionante. Viene huyendo de Filipos, ¿por qué? Porque por predicar el evangelio la gente se había puesto furiosa. Llevaba un mensaje que les iba a dar vida eterna. Pero ¿qué pasó? Muchos de ellos no quisieron, no queremos este mensaje, Pablo, estás mal, así que te queremos matar. Así que Pablo, con ayuda de algunas otras personas, de otros hermanos, sale de la ciudad y llega a otra ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Pablo no se detuvo y pensó: híjole, ¿por qué me querían golpear en Filipos? No, pues por predicar el evangelio. Así que estamos a las puertas de otra ciudad. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues hagamos algo diferente. Ya no prediquemos el evangelio mejor. Tratemos de hacernos amigos de todos los de la ciudad. Pero no, Pablo no cambiaba su mensaje. ¿Por qué? Porque un siervo auténtico, vamos a darle un clic, siempre es fiel. Un siervo auténtico siempre es fiel. Y Pablo era un siervo auténtico. ¿Y qué hace un siervo auténtico? Siempre va a ser fiel ¿a qué? Al evangelio, al mensaje que Dios le ha encargado. Vamos a dar lectura, dice desde el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, dice, tuvimos el valor. Fuimos valientes, dice Pablo, de predicarles el evangelio también a ustedes. Pero no porque Pablo era un hombre súper fuerte y bien dotado para poder defenderse. No, sino dice, confiados en nuestro Dios. Pablo confiaba totalmente en Dios y por eso tuvo valor de ir y pararse en Tesalónica y predicar el evangelio. El mensaje por el cual muchos querían hacerle daño. Dice el versículo 4, el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces el siervo auténtico
es fiel en la predicación del Evangelio. ¿Saben qué se hace cuando se predica el Evangelio? Se está dando un mensaje urgente, el más urgente de todos. Es un mensaje que salva, un mensaje que va a salvar a todo aquel que cree en ese mensaje, que haga suyo ese mensaje. Por medio del Evangelio de Cristo, cuando el Evangelio de Cristo se predica, ¿saben qué pasa? Algo que no vemos, pero que sí sucede. Muertos son resucitados. ¿Lo ha visto usted? Vemos muertos levantarse. Tal vez no lo vemos, pero sí pasa. Sí pasa porque Pablo en Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el Evangelio es predicado, muertos resucitan. ¿Recuerdan el pasaje de Ezequiel 37? Casi puedo decir que es exactamente lo que pasa cuando el Evangelio se predica y los hombres escuchan y creen en el Evangelio. ¿Saben qué pasó en Ezequiel 37? Ezequiel estaba en una visión en un valle grande, un campo grande, lleno de huesos secos, muertos, cadáveres. Y dice, secos en gran manera. Y Dios le dijo una cosa: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué diríamos nosotros? Pues, ni esperar, ni el perro los quiere lamer, ya están secos. No tienen ni sabor ya. Están muertos, no sirven. Pero Ezequiel no dijo eso. Yo, Señor, no lo sé. Tú lo sabes, esa tarea te la encargo a ti. ¿Y qué dijo el Señor? Vean lo que dijo en Ezequiel. Bueno, yo se los voy a leer. Entonces, me dijo, el Señor dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Ese era el mensaje que Ezequiel traía. Huesos secos, oigan, escuchen la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron los huesos? Seguramente levantaron las manos y dijeron, a ver qué va a decir Dios. No, estaban muertos, no podían. Bueno, el mensaje de Ezequiel. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y nosotros vemos esto y vemos un campo de huesos secos, muertos, y decimos, imposible, no es posible que estos huesos vuelvan a vivir. Entonces dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Ahora había tendones, había carne, ya no había huesos, había cuerpos. ¿Pero qué pasaba? Seguían muertos, no había espíritu en ellos. ¿Pero qué volvió a pasar? Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. ¿Qué pasó cuando Ezequiel profetizó? Los muertos, los huesos secos, se levantaron y vivieron. ¿Y qué pasa cuando el evangelio es predicado? Los huesos secos se levantan y viven, ya no para ellos, sino que viven para Cristo. Y entonces ese mensaje
de vida, Pablo no lo envolvía en un papel bonito y le ponía un moño y te preguntaba, ¿te gusta este regalo? Y tú decías, no, no me gusta, me gustaría otro envoltorio. Y entonces Pablo cambiaba la envoltura a tu gusto. No, Pablo traía el evangelio como le había sido entregado y lo entregaba tal y como era. No importando si a la gente le gustaba o no. No importando si la gente se ofendía o no. Pablo era fiel al evangelio de Cristo. Y es lo mismo que hace un siervo auténtico. Es fiel al evangelio. Nunca cambia el mensaje para agradar a las personas que lo están escuchando. Nunca lo disfraza con palabras bonitas para que sea menos ofensivo. Nunca. El siervo de Dios, el siervo auténtico, predica el evangelio tal como ha sido enseñado, tal como se le ha sido entregado. Y todos y cada uno de nosotros debemos luchar y pedirle a Dios que seamos siervos auténticos, siervos fieles, que no le pongamos maquillaje al evangelio, que no le pongamos maquillaje al pecado. En muchas iglesias, cuando se predica del pecado, en algunas ya no se predica siquiera, pero en algunas se les pone maquillaje. Y ya no se les dice pecado, sino que se les dice errores o descuidos. El hermano se descuidó, el hermano cometió un error. ¿Pero qué dice Dios? No, la gente no comete errores, la gente no se descuida, la gente peca y ofende a Dios. Eso es, no se trata de envolver el mensaje y entregarlo de una forma agradable a los hombres. Se trata de tomarlo y entregarlo tal como Dios lo ha mandado. Los hombres son pecadores y ese pecado los condena al infierno. Pero hay una respuesta. Hay un Cristo que salva de ese pecado. Si crees en Él, tienes vida eterna y tus pecados te son perdonados. Y si no crees en Él, te espera una condenación eterna en el infierno. De manera resumida, ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Ese es el mensaje que los hombres necesitan oír. No el mensaje que dice, ¿te sientes triste? ¿Estás en depresión? Ven a Cristo y Él va a arreglar tu vida. No va a haber más sufrimiento si tú crees en Cristo. Imagínense que Pablo les predicaba eso a los tesalonicenses. Si crees en Cristo, nunca más vas a sufrir en tu vida. ¿Qué hubiera pasado después de un tiempo cuando los tesalonicenses empiezan a sufrir persecución? Pablo es un mentiroso y el evangelio no es verdadero. No, pero Pablo les predicó el evangelio real, el evangelio de Dios, un evangelio que no ha sido adulterado ni rebajado, sino el evangelio genuino, y es el que nosotros necesitamos y debemos predicar. ¿Qué más hace un siervo auténtico que es fiel? No busca la aprobación de los hombres, es lo que dice unos versículos más abajo. En el versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Es bien interesante cuando tratamos de agradar a los hombres, ¿no? ¿Alguna vez usted lo ha intentado? Es muy fácil. ¿Cómo puedes agradar a un hombre? Simplemente empiezan a hablarle bien acerca del mismo. Ay, hermano Eduardo, qué bonito predica, qué bonito canta, hermano. Híjole, si le empiezas a decir al hermano Eduardo así, es capaz de decirle, ven, te invito a cantar conmigo. Ven, vamos a cantar. Yo toco la guitarra y tú me haces coro. ¿Por qué? Porque estás apelando a su orgullo. Y cuando le dices, qué bonito hace esto y qué bonito hace lo otro, su orgullo, ¿qué hace? Como la espuma, ¿no? Arriba, y se empieza a desbordar. Y se siente el más grande y el mejor de todos. Y nos va a pasar a todos.
Cuando alguien nos hable bonito, esa persona se va a ganar nuestra amistad, nuestro cariño, nuestra confianza. Y todo vamos a ser sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque nos está agradando. ¿Pero qué dice Pablo? El siervo auténtico no trata de agradar a los hombres, sino a Dios. Solamente a Dios. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, cuando confronta a los hombres pecadores, no les agrada, sino que los molesta. Hay un predicador que dice que cuando el Evangelio es predicado, pueden suceder dos cosas. Una, que los hombres se convierten, y otra, que se rebelan como animales furiosos en contra de ese Evangelio, y aún en contra de aquel que está llevando ese Evangelio. Y es lo que le había pasado a Pablo en muchas ocasiones. Es lo que nos va a pasar a nosotros si seguimos siendo siervos auténticos, siervos fieles al mensaje. Nuestra tarea no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios, y solamente a Dios. ¿Qué más hace o qué más no hace un siervo auténtico? No busca sacar beneficios económicos. Vean lo que dice el versículo 5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Bueno, esto entra en lo anterior, agradar a los hombres. ¿Qué quiere decir palabras lisonjeras? Palabras adulantes. Como decimos, para caerle bien a alguien, hay que hacerle la barba, hay que barbearlo. ¿Para qué? Para que le caigas bien. En Yatareni se usa mucho esto cuando pues, hay alguna persona que no tiene hijos y tiene algunas posesiones, terrenos, y tiene algún sobrino y sus padres le dicen: ve y hazle la barba a tu tío. No tiene hijos, así que si tú le haces la barba, le vas a caer bien. Y cuando vea que no tiene a quién dejarle sus posesiones, ¿a quién crees que van a ir? Pues a ti, automáticamente. Es lo que estaba diciendo Pablo. Nosotros no le hacemos la barba a ustedes. Incluso nos ofendemos con el mensaje, pero es lo que necesitan. ¿Y por qué no hacía Pablo esto? Porque él no buscaba sacar beneficios económicos. Dice: nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Nuestra intención, dice Pablo, no era sacar provecho de ustedes, no era sacarle dinero a ustedes. Y lamentablemente estos siervos auténticos y fieles están escaseando cada vez más. ¿Por qué creen que las iglesias estas que se predican un evangelio falso o un evangelio diluido están llenas de gente? Y cuando el apóstol Maldonado dice alguna frase, todos dicen amén. ¿Por qué creen? Porque están escuchando lo que les gusta oír. Tú eres bien bueno, Dios te va a sacar de todo y te va a prosperar. Recuerdo ese video donde estaba con un traje bien roto. ¿Les gustaría que yo los bendiga así como estoy con este traje roto? Y entonces decían, no. Y ya se sacó el traje roto y se puso uno bien de no sé cuántos miles de dólares. ¿Les gustaría que yo los bendiga así como estoy vestido? Sí. ¿Por qué? Porque el corazón pecaminoso del hombre busca prosperidad, busca dinero, busca riqueza. Eso es lo que buscamos. Fama, dinero, poder, riqueza, ser conocidos. ¿Pero qué dice Pablo? Yo no me acerqué a ustedes con ese fin de decirle todo lo que ustedes quieren escuchar. Más bien les dije todo lo que ustedes no quieren escuchar. Y no lo hice porque quería sacar beneficio o porque no quería sacar beneficio de ustedes. Si vieran qué tan fácil es engañar a una persona, simplemente dile lo que quiere escuchar y te vas a ganar todo de ella, todo de él. ¿Quieres conseguir favores? Hazle la barba y vas a conseguir favores. ¿Quieres conseguir dinero? También haz lo mismo y vas a obtener
lo que quieres. Pero Pablo no quería eso, no buscaba eso. Y un siervo auténtico nunca va a buscar esas cosas de las personas. Vamos a pasar al punto 2 para no atrasarnos. Punto 2. Se abre la cortina. Y un siervo auténtico es como una madre. Qué interesante, ¿no? Es como una madre. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Versículo 7 al 10. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga, a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Entonces, ¿cómo dijo que era Pablo? Como una madre. ¿Cómo es eso? Como una madre. Qué raro se escucha que el apóstol Pablo fuera como una madre para los tesalonicenses. ¿Qué es lo que hace una madre con sus hijos? Pues, en primer lugar, vemos que Pablo dice, una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo a los tesalonicenses los veía como a sus propios hijos. Los cuidaba con ternura. ¿Y qué quiere decir esto de la ternura? Quiere decir dar calor, nutrir, acariciar. Eso quiere decir la palabra ternura. Dar calor, nutrir y también acariciar. Y da la imagen de una gallina que cuida a sus pollos. ¿Qué es lo que hace una gallina? Cuando empieza a entrar a oscurecer apenas. ¿Qué hacen los pollos? Van corriendo y debajo de la gallina, y la gallina se echa y ahí quedan calientitos hasta el siguiente día. ¿Qué más hace una gallina? Nutre, alimenta. Si ven, hay un patio ahí, un montón de basura, y la gallina rasca y los pollitos van atrás. La gallina buscando alimento para sus hijos, para sus pollos. Y es lo mismo, dice Pablo, que hace un siervo auténtico. Va a cuidar, va a nutrir, va a acariciar. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que el pastor Eduardo va a ir y, ay, mijito, te va a acariciar. No. Sino acariciar quiere decir necesidades emocionales. Te va a ayudar en esas cosas también. Y cada líder y cada siervo de la iglesia va a hacer o va a intentar hacer lo mismo, por supuesto, siempre que no saques el pico y empieces a picar. El pollito, no quiero a mi mamá, y empieza a picar. No, pues ahí ya es imposible ayudar a alguien así, ¿no? Pero, mientras alguien busque ayuda, el siervo y el líder va a estar dispuesto a brindar esa ayuda. Entonces, una madre cuida con ternura a sus hijos. Va a dar calor, va a nutrir, va a alimentar. ¿Cómo? Pues no esperes que te llevemos al buffet chino porque está cerrado, pero sí espera que te alimentemos con la palabra de Dios, el alimento que cada uno de los hijos de Dios necesita para su correcto crecimiento. Sí espera que te acariciemos, no el pelo, ni las manos, ni los brazos, pero que te ayudemos emocionalmente. Tengo un problema, ¿con quién voy? No, pues el hermano Eduardo parece que es buen consejero. Me acerco a él y le cuento mis problemas y seguramente va a tratar de ayudarnos. Y así cada uno de nosotros. Además, protege de muchas cosas. Otra cosa, una madre muestra afecto. Vean lo que dice versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes. Pablo tenía un gran afecto por los tesalonicenses. Los amaba, eran sus hijos. De la misma manera, un líder auténtico va a amar a todos aquellos
que son hijos de Dios, que están en la congregación, en la iglesia local. Va a haber un afecto especial por cada uno de ustedes, por cada uno de ellos. Y otra cosa, comparte su vida. Vean lo que dice el versículo 8 también. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. El siervo auténtico no quiere decir que va a morir por ti, que va a morir en tu lugar, porque eso ya lo hizo Cristo. Quiere decir que va a compartir su vida contigo. Así como tú. Me recuerdo un profesor que cuando hablabas con él acerca de algún problema o algo, siempre decía, ábreme tu corazón. Un compañero nos contó esta historia. A este compañero le tocó ese profesor de consejero ahí en el Instituto Bíblico, y dice que su primera sesión de consejería, el profesor se sentó, siéntate conmigo, y ahora sí, ábreme tu corazón. Y nuestro compañero así bien emocionado y casi llorando, contándole sus problemas, y cuando volteé a ver la cara del profesor, el profesor estaba como en su sexto sueño. Pero espero que no pase eso con nosotros. Nosotros queremos compartir nuestra vida contigo. Abrir, que tú abras tu corazón, como este hombre decía, y nosotros hacer lo mismo contigo. Somos, o debemos ser auténticos, transparentes. Nosotros no somos perfectos, porque alguien nos ve aquí y dice, no, pues el hermano no peca porque siempre enseña y dice muchas cosas. Pero no es así. Por eso casi no me gustan las conferencias, porque siempre veo a los predicadores estos como, híjole, estos hombres son perfectos, hablan tan bien que me hacen ver que nunca fallan. Pero no es así. Me gusta más este contexto, la iglesia local, y conocer a los hermanos, y conocer a los líderes, porque sé que son iguales que yo, con pecados, con cosas con las que luchan, y así somos, y podemos compartir eso contigo. Y para terminar el tercer punto ya, porque se me hace tarde y hace calor. Además que el siervo auténtico es como un padre, como una madre, también es como un padre. Vamos a ver el versículo 11 y 12. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? ¿Cómo es un padre entonces? Un padre tiene una conducta ejemplar. ¿Qué dice Pablo? Ustedes son testigos, y Dios también es testigo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Pablo dice, un siervo auténtico, que es como un padre, tiene una conducta ejemplar. Es ejemplo para sus hijos. Y eso lo vemos en el contexto familiar. Es difícil a veces decir a nuestros hijos, no veas el celular mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué puede contestarnos? Híjole, tú lo ves más que yo, así que no hay autoridad para que me digas eso en cuanto al celular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser padres ejemplares. Primero vivir y poner el ejemplo, y después tendremos la autoridad de aconsejar esto. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo hago. Y no solamente porque yo no lo hago, sino porque Dios dice que no es necesario que lo hagamos, incluso que no lo debemos hacer. Y esa era la conducta de Pablo, una conducta ejemplar. Somos, dice, irreprensibles. Alguien dijo ahí, no tenemos cola que nos pisen. Nadie puede juzgarnos por ningún lado. Nadie puede encontrar errores graves en nosotros. Siempre va a haber errores, siempre va a haber pecados, pero nadie más puede acusarnos. Esa era la conducta de Pablo, esa debe ser la conducta de un líder auténtico. Otra cosa,
El padre también, ¿qué hace? Aconseja. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos? Un padre va a aconsejar a sus hijos. Cuando su hijo necesita un consejo, o lo va a reprender cuando su hijo se está desviando del camino. Lo mismo va a ser un líder auténtico con cada uno de los que están a su cargo, de los que Dios ha puesto a su cargo, de los que Dios ha puesto en sus manos. Es interesante saber que cada líder de la iglesia o cada pastor de la iglesia, Dios les ha puesto no objetos en sus manos, no cosas en sus manos, sino que les ha puesto vidas que son preciosas para Dios, que han sido compradas con la sangre de Jesucristo. Y me la ha dado en mis manos y dice, tú encárgate, cuídalas porque no valen oro, no valen plata, dijo Pedro, no valen cosas corruptibles, sino valen la misma sangre preciosa de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuánto valemos para Dios? Y yo debo darme cuenta cuánto valen ustedes para Dios, para ser responsable en las cosas que hago, y en las cosas que enseño, y en las cosas que digo. Híjole, cuánta responsabilidad, y cuánta, no sé cómo decir, cuánta condenación tal vez hay para mí si no cumplo mi trabajo y la tarea que Dios me ha encomendado. Y todas estas cosas que ha dicho Pablo es con un final, con un propósito que está en el versículo 12. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El siervo fiel, el siervo auténtico es fiel, es como una madre, es como un padre. ¿Para qué? Para que los hijos sean o anden o vivan como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ese era el propósito de Pablo, es el propósito de Dios y es el propósito de cada líder y cada pastor de cada iglesia local. Que los hijos, que los creyentes, que los miembros de la iglesia vivan conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres ser un líder? Híjole, analízalo y piensa cuánta responsabilidad hay. Pero ¿sabes qué? Aunque no seas un líder en tu iglesia, eres un líder en tu casa. Y Dios te va a llamar a cuentas también. Así que ese ha sido el mensaje de esta mañana. Estamos seguros que Dios va a hacer la obra en nosotros y nos va a transformar para ser unos líderes auténticos. Así que muchas gracias, hermanos.